Hace poco vi un documental en Netflix sobre la vida y obra de Walter Mercado llamado Mucho, mucho amor, que me dejó muchas preguntas sin responder. ¿Cómo es posible que una figura andrógina que parecía la fusión entre Liberace y Carolina Herrera conquistara millones de corazones con la lectura de los horóscopos? ¿Había algo más allá de su mensaje de amor que lo hizo millonario? Bienvenidos a Opinólogos, la filosofía de Walter Mercado. Nacido en 1932, Walter fue una figura muy polifacética. Por su paso por la universidad hizo 3 especialidades. Hizo pedagogía, psicología y farmacia. Además de eso era bailarín, escritor, actor de teatro, superestrella de las telenovelas. O sea, no había nada que ese tipo no hiciera. Y fue durante un segmento completamente improvisado de 15 minutos donde Walter se puso a hablar de los signos zodiacales que empezó su titánico nivel de fama como el astrólogo más reconocido y premiado de las últimas 5 décadas. Su pasión por entretener dio lugar a ese innegable magnetismo cautivador que logró mantener la atención ininterrumpida de 120 millones de personas todos los días. 120 millones de personas que se lo tomaban muy en serio. Esos números son impresionantes incluso para estándares contemporáneos. A ver, para que tengan un poquito de contexto. La final de Game of Thrones no estuvo ni cerca de esos números. Es más, la final de Friends, que fue una de las más vistas de todos los tiempos, no le llegó ni a la mitad en rating. Y aunque me duele admitirlo, la final de Seinfeld, que superó a la de Friends, tampoco le rozó a Walter Mercado en su mejor momento. Y si bien Walter tuvo sus detractores, estos se enfocaban más en la sexualidad de Walter, que es el único punto que no importa, en vez de hablar de que el tipo era un embaucador. Walter conquistó casi todos los mercados posibles, hizo innumerables giras alrededor del mundo y montones de presentaciones en vivo. Y siempre se le veía citando todo tipo de referencias, desde Krishna, santería, paganismo, desde Siddhartha Gautama hasta Jesucristo, desde Nietzsche hasta Joseph Campbell. Ajá, ya sabemos que era un dios de la televisión y todo eso, pero ¿cómo era como filósofo? Pues la verdad es que Walter era bastante posmoderno. El posmodernismo se resiste por naturaleza a cualquier intento de definición, pero en términos muy generales es una especie de contestación a la Ilustración. Mientras que en la Ilustración se dejaron de lado la religión y la fe para dar paso a la razón y la ciencia, en ese ánimo de buscar una verdad objetiva, en el posmodernismo se expone literalmente lo contrario. La verdad como la conocíamos ya no existe, y lo único que nos queda es el conocimiento derivado de la experiencia individual. Y es que al no haber verdades absolutas ni razones objetivas, la verdad es que lo único que nos queda es el conocimiento derivado de la experiencia propia. Y la verdad es que no es para nada raro que Walter sea posmoderno, tomando en cuenta que su auge coincidió con lo que muchos historiadores denominaron como la década perdida de Latinoamérica. Un periodo turbulento repleto de dictaduras militares, crisis económica, endeudamiento y corrupción. Los años 70 y 80 fueron décadas oscuras para el mundo, pero especialmente para Latinoamérica. El conflicto árabe-israelí hizo que el mercado petrolero se viera sacudido por la OPEP, la mafia que controla el petróleo en el mundo, quien, aprovechándose de la guerra, trancó la producción petrolera y aumentó el precio del combustible a niveles exorbitantes. Esto hizo que la mayoría de los países latinoamericanos se vieran arrastrados por crisis económicas sin precedentes. Pasamos del boom petrolero al desastre total. Y ustedes dirán, pero Gabriel, ¿qué me estás contando? ¿Qué tiene que ver esto con Walter? Pues aunque ustedes no lo crean, muchísimos estudios señalan una correlación directa entre crisis socioeconómicas y el aumento de la religiosidad, el abuso de las drogas y la necesidad de consumir aún más productos de entretenimiento. En momentos de crisis, la gente necesita 2 cosas: distracciones y respuestas. Y es ahí donde entra Walter Mercado. El secreto de su éxito fue que Walter combinaba perfectamente las 2 cosas que más necesitaba la gente, sobre todo cuando todo el mundo le estaba yendo muy mal. Él combinaba perfectamente autoayuda con entretenimiento. Y es en esta época de incertidumbre que su mensaje parece estar más presente que nunca. La desconfianza en las instituciones, en los medios de comunicación y en los políticos han dado paso a un auge impresionante de teorías conspirativas, algunas más locas que otras, pero todas son el resultado de creer que la opinión propia es lo único que vale. Justamente esto es lo que Nietzsche, una de las mayores influencias de la posmodernidad, llamó perspectivismo. En frases como: hay muchos tipos de ojos, y consecuentemente hay muchos tipos de verdades, y consecuentemente por eso no hay verdad. No hay verdades, no hay una naturaleza absoluta de las cosas. No existen hechos, solo interpretaciones. Lo que se quiere decir con esto es que todos tus pensamientos, todas tus creencias, no son más que una mera opinión emitida desde tu perspectiva. Para Walter, al igual que Nietzsche y los posmodernos, solo la experiencia individual es la que vale. Y ahí la fuerza de su mensaje. Al no haber verdades externas, nos vemos obligados a buscar una verdad interior. Examinen ustedes mismos esta entrevista que le hizo Noah Herald a Walter.
Estuve en el taoísmo, el sufismo, la cientología. Probé todas las religiones y un día me cansé de buscar afuera. Hoy mi gurú está aquí dentro. Yo soy mi centro. Y todo esto lo podemos ver en su meticulosa propuesta estética. Si no hay una idea objetiva de lo que significa ser hombre o mujer, más allá de nuestras obvias diferencias biológicas, realmente puede ser lo que sea que tú quieras ser. Al fin y al cabo, Walter diría que una falda es solo una falda o que el rosado es solo un color. La idea de que los zapatos de tacón son de uso exclusivamente femenino es meramente una construcción social. Una construcción social bastante reciente, por cierto, ya que los zapatos de tacón se inventaron por allá en el 1600 para que los hombres pudieran cabalgar más a gusto. Luego fue que se popularizaron en el resto de Europa y en el mundo para que los hombres pudieran verse más altos y varoniles, aunque usted no lo crea. Y aunque Walter nunca habló públicamente de su orientación sexual, el hecho de que haya hablado de esta clase de cosas fue fuente de consuelo para muchas personas de la comunidad LGBT en Latinoamérica y en los Estados Unidos. Nada es verdad hasta que no sea verdad para ti. Todo esto puede sonar como una locura para muchos en Latinoamérica, sobre todo tomando en cuenta los machistas que siempre hemos sido los latinos, pero dentro de la postura filosófica de Walter tiene todo el sentido del mundo. Si nada allá afuera es verdad, entonces somos libres de ser lo que sea que queramos ser, y de todas las maneras que queramos serlo. Y es más, sobre todo, y esto es lo más importante, nadie, absolutamente nadie, tiene la autoridad para juzgarte por ello. Al todo estar permitido, Walter aprovechó para vender la idea de una espiritualidad más cómoda. Una espiritualidad que no requiere compromisos con alguna religión en particular o alguna secta en concreto. Y si nos sinceramos, es así como la mayoría de la gente vive su religiosidad. La gente no suele tener complejos sistemas para justificar su fe, sino que más bien tienen una amalgama de creencias producto de sus experiencias personales. Por eso la gente puede ser cristiana y cree en el horóscopo a pesar de que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y si nos examinamos bien, nos vamos a dar cuenta que tenemos un montón de creencias irracionales con respecto al mundo. Por eso es cada vez más común, sobre todo desde que comenzó el movimiento New Age y los libros de autoayuda, que la gente no se limite a una sola religión para explicar el mundo. Y si hay algo que debo reconocer con respecto a Walter es que su postura con respecto a la religión suena bastante sensata. Nadie es más que nadie en cuestiones de fe. La propuesta de Walter, fuertemente influenciada por el filósofo Joseph Campbell, a quien cita numerosas veces a lo largo de su carrera, contiene todas las religiones y a la vez ninguna en concreto. Si nadie tiene monopolio de la fe, entonces cualquier creencia es válida. Y sobre todo, ninguna más válida que las otras, lo cual, en teoría, nos debería llevar a una mayor tolerancia entre todos. Y es aquí donde la filosofía de Walter empieza a encontrar sus problemas, porque el problema del relativismo posmoderno, en principio, es que se contradice a sí mismo constantemente y de maneras muy obvias. Si según el propio Walter, lo único que puede ser considerado verdad ya está dentro de ti, entonces, ¿de qué sirve escucharlo? Es más, si nadie es una autoridad en nada, entonces ¿por qué Walter se vendía como un gurú de vida o como un sabio espiritual? ¿Era esta postura un intento sincero de tolerancia hacia todas las religiones y hacia todas las creencias o una maniobra de marketing más? Porque si nadie es una autoridad en nada, las creencias de Walter sí valen tu dinero. Y es aquí donde empezamos a ver el lado fraudulento del señor Mercado. En la cima de su éxito, Walter también penetró en el mercado brasileño con una línea telefónica en donde psíquicos, supuestamente entrenados por él, daban consejos desde la astrología. Ao vivo, a qualquer hora, de qualquer lugar do Brasil. Ligue já. Os meus discípulos estão esperando a sua chamada. Ligue já. La línea telefónica también está disponible en Estados Unidos y en el resto de Latinoamérica, y aunque en el documental se aborda con una práctica bastante cuestionable, realmente no vemos la crítica contundente que este tipo de negocios de verdad se merecen. Lo cual es bastante irónico porque Walter fue un gran showman, pero como vidente o psíquico deja mucho que desear. Por eso era tan vago en sus predicciones, porque cada vez que trataba de decir algo medianamente concreto, nunca la pegaba. Como cuando dijo que Hillary le iba a ganar las elecciones a Trump. Pero realmente su peor fallo como psíquico fue que no vio venir la traición de su exagente Bill Bakula, que le robó hasta el nombre y trajo consigo el ocaso de su carrera. Cuando le preguntan a Mercado por las críticas de que estas líneas se aprovechaban de la gente pobre, Walter siempre decía que él no prometía que la gente iba a ganar la lotería o que iban a conseguir María en una semana, y siempre negaba malas intenciones. Pero luego Walter salía en comerciales con gente que sí se había ganado la lotería, que le daban las gracias porque gracias a sus consejos y gracias a llamar a la línea psíquica ganaron la lotería gracias a él. Entonces, si bien no salió de la boca de Walter, era demasiado obvio lo que está intentando hacer. Aprovecharse de la gente crédula es una práctica tan antigua como la vida misma, pero no por eso menos reprochable. Y ni hablar de cuando Walter se atribuyó milagros reviviendo pajaritos con el aliento. Es más, todavía pueden encontrar el video de Walter intentando vender escobas mágicas.
Ya con eso creo que lo digo todo, pero les voy a dejar el video aquí en la descripción para que ustedes lo vean con sus propios ojos. Un día tuve un sueño, una revelación, donde San Martín me entregaba la escoba que lo representa. La piedra angular de la estrategia de marketing de Walter es que su mensaje siempre era positivo. Y es en este artículo del New York Times donde también se puede ver que numerosos estudios señalan que son los mensajes positivos, no los negativos, los que se hacen virales con mayor facilidad. Walter se cuidaba mucho de decir cosas negativas cuando escribía sus horóscopos. Casi todo lo que salía de su boca era una especie de mensaje de inspiración, de superación personal. Y según estos estudios, eso es justamente lo que tienes que hacer para que tu mensaje llegue lo más lejos posible, para que la mayor cantidad de gente te lo compre. Esta conciencia social entra en juego cuando las personas comparten información sobre su tema favorito, ellos mismos. Esto es intrínsecamente placentero y activa las regiones del cerebro asociadas a cuando disfrutamos la comida. Es más, el mismo estudio muestra que hablar y escuchar sobre uno mismo es tan placentero que la gente está más que dispuesta a gastar cantidades absurdas de dinero en hacer exactamente eso. Walter sabía usar el narcisismo de la gente a su favor. Sabía cómo aprovecharse de esa necesidad que sentimos todos de sentirnos especiales. Cada signo meritaba sus pausas y sus alabanzas. Y en los miles de videos que tuve que ver de Walter para poder hacer esta investigación, no pude evitar parar la oreja cada vez que venía mi signo. Tauro, tú eres la esmeralda del zodíaco. Y créanme, yo soy el tipo más escéptico que se puedan imaginar con todo este tema de los horóscopos, incluso con el tema de la religión. Pero incluso yo me molesto cada vez que veo a Aldebarán de Tauro porque es el peor caballero del zodiaco. Y ni siquiera me gustan los caballeros del zodiaco. En fin, Walter era el producto perfecto de comercialización. Uno que no alienaba a sus clientes porque era compatible con todos. Judíos, cristianos, heterosexuales, gays, lo que fuera. Y vaya que dio plata. Desde el primer momento que salió al aire fue un éxito rotundo. Y se pueden decir muchísimas cosas de la leyenda de los astros, pero su éxito es innegable. Y eso es lo que más llama la atención de Walter Mercado. Construyó toda una teoría que muchos considerarían acertadamente de solo autoayuda para vender millones de ilusiones. Numerosas veces fue confrontado por algo que evidentemente era un fraude, pero Walter siempre negaba malas intenciones. Aunque lo obvio de todo esto es que Walter se estaba aprovechando de la devoción de sus fans para volverse rico. Aún así, nada le podrá quitar que su impacto sobre el imaginario latinoamericano llegó a niveles estratosféricos que nadie ha logrado igualar. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Es Walter el héroe de corazón bondadoso que fue víctima de su propia ingenuidad como lo pinta el documental? ¿O más bien fue la mente maestra de una de las estafas mejor elaboradas de los últimos tiempos? No olviden dejar su opinión en los comentarios y recuerden suscribirse al canal si quieren más análisis filosófico sobre cultura pop. Y si quieren saber mis críticas hacia Walter o hacia el documental, solo tienen que escuchar mi podcast aquí mismo en el canal o en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o donde sea que escuchen podcast. También pueden disfrutar de contenido extra si me siguen en las redes sociales en @opinólogospodcast. Y recuerden, esto ha sido solo una opinión.